un nuevo programa, Problemas de la Juventud. Hoy con la presencia del licenciado Enrique González Casanova, el licenciado Francisco López Cámara y el licenciado Pedro Rojas. A partir del próximo programa, el curso de Psicología Aplicada, con la participación del doctor Alfonso Millán. Con la serie de programas que hoy se inicia, esto representa un esfuerzo más de la Universidad Nacional en el campo de la televisión. Diversas circunstancias hacían ya inaplazable la adecuada utilización de ese amplio medio de difusión para la presentación de problemas de tipo universitario. Los invitados que presentará Julio González Tejada se ocuparán precisamente de plantear estos problemas que la universidad ofrece a través de estos nuevos caminos. Con ustedes, Julio González Tejada. La próxima semana se iniciarán propiamente los cursos académicos de la universidad a través del Canal 4 de la televisión. En esta ocasión hemos querido invitar a algunos distinguidos funcionarios de la universidad para que den a ustedes las razones y expliquen o planteen los problemas que llevan a nuestra máxima casa de estudios a iniciarse en este terreno con programas un tanto distintos a los que hasta hoy se han venido realizando. Tenemos con nosotros al licenciado Enrique González Casanova, director general de publicaciones de la Universidad Nacional, distinguido profesor universitario, intelectual, escritor y una de las cabezas que más profundamente se han ocupado e identificado con los problemas, los ideales, las esperanzas de la Universidad Nacional. Es sin duda la suya una de las voces más autorizadas para tratar todo lo referente a los nuevos empeños de nuestra casa de estudios. Está también con nosotros el doctor Francisco López Cámara, que es director general de la Comisión de Estudios de Planeación Universitaria, un organismo de reciente creación que está llamado a ocupar un lugar fundamental en el futuro de la educación en México. De los trabajos que se realizan bajo su atinada dirección depende en gran medida el sentido que vaya a tener la educación superior en nuestro país. También está con nosotros el licenciado Pedro Rojas, director general de los servicios coordinados de radio, televisión y grabaciones de la Universidad Nacional. También profesor universitario, investigador acucioso, autor de varios libros sobre estética, es además uno de los más entusiastas o el más entusiasta promotor de estos nuevos caminos para la educación en México y especialmente para la educación universitaria. A él se debe la reciente iniciación de una serie de grabaciones universitarias que van a conservar las voces de los maestros más preclaros y queridos de nuestra casa de estudios. A él tenemos que agradecer en muy buena parte el brillante funcionamiento de Radio Universidad, una de las pocas, de las dos quizás, estaciones de radio que en México hacen cultura, y a él debemos también el impulso que trae ahora como una realidad la televisión universitaria. Para empezar esta conversación, quisiera preguntarle al licenciado Enrique González Casanova pedirle que nos expusiese un poco brevemente algunos de los antecedentes históricos de nuestra universidad, para no remontarnos a la antigüedad real de nuestra casa de estudios. Quisiera yo que nos hablase de la revolución para acá,
un poco la historia de la vida universitaria, los más graves problemas que ha afrontado, quizás el crecimiento que ha tenido nuestra casa de estudios, hasta llegar a la ciudad universitaria en el momento en que estamos. Por favor, señor licenciado. Con mucho gusto. La Universidad Mexicana nace prácticamente en la víspera de la Revolución Mexicana. Efectivamente, en septiembre de 1910 logró el maestro Justo Sierra el restablecimiento de la institución que durante tanto tiempo había estado desarticulada. Este año precisamente los universitarios celebramos, junto al sesquicentenario de la independencia y al cincuentenario de la revolución, el cincuentenario de esta fecha universitaria tan importante para la vida del país. El hecho mismo de que la institución haya nacido en esa época hace que la historia de la Universidad de México se vea íntimamente vinculada a la historia del país en los últimos 50 años y muy especialmente a sus periodos de inestabilidad y de precariedad económica. Muchos de los problemas que se han acumulado en el curso de la vida de la universidad se deben a razones extrañas a la propia institución. La falta de recursos económicos, que ha sido uno de los problemas sobre el cual se ha hablado más, no ha sido el único. También hemos padecido de falta de recursos humanos, quizá mucho más importantes que los económicos, aun cuando los económicos son indispensables para la satisfacción de una multitud de necesidades. La vida inestable del país se tradujo muy claramente en una inestabilidad de la universidad. No es casual que la vida de la universidad sea más institucional a partir del año 1948 aproximadamente, y que se acentúe esta estabilidad a partir del año de 1953, cuando se empiezan a cosechar los frutos de la industrialización del país y se vive ya por primera vez un periodo de 3 décadas o 2 décadas cuando menos de paz interna. El esfuerzo de la Revolución Mexicana por cambiar la estructura del país trajo consigo una mejora indudable en sectores amplios de la población mexicana. Precisamente uno de los índices que se pueden tomar como mejora de la vida de la población mexicana es el que se refiere al aumento de la población estudiantil en todos los niveles y muy peculiarmente en el nivel universitario. Hacia 1910, el número de estudiantes que había en la República Mexicana en escuelas superiores a las primarias, de toda índole, sumaban aproximadamente unas 8,000 personas. En la actualidad, simplemente en la Universidad de México hay 52,000 estudiantes. La revolución, al permitir una movilidad social más grande y un incremento de la clase media, trae como consecuencia una demanda mayor de educación superior. Pero la revolución, por diversos motivos, tenía razones para desconfiar de la educación superior, de los centros de educación superior. Y durante periodos relativamente prolongados no se dieron a estos centros los recursos adecuados para que su desarrollo fuera simultáneo al desarrollo del país, sino para que se anticipara a ese desarrollo, previendo sobre todo en lo relativo a la formación de maestros. De esta manera, el incremento de la población universitaria, no solo en la Universidad de México, sino, aunque un poco más tardíamente, en las universidades de los estados, se convierte en una amenaza para el nivel de la enseñanza en dichas instituciones. Pero al mismo tiempo que es una amenaza, es también un estímulo
para que cierto tipo de estudiantes se superen ante la emulación que significa para ellos el mayor número de estudiantes que concurren a las aulas. El problema del desarrollo demográfico creciente de los estudiantes universitarios se acentúa a partir de 1937 o 38 y ya en 1944 y 1946 es considerado grave. Cuando el Estado mexicano se decide a construir una ciudad adecuada para la Universidad de México, se tiene la esperanza de que se va a frenar este ingreso excesivo de estudiantes a la universidad. Pero no se frena este ingreso porque hasta este momento las medidas que se han tomado son medidas administrativas y académicas que están ignorando la necesidad que el país necesita de impulsar la educación superior. El Estado no está haciendo un servicio a la comunidad al proporcionar mejores medios de educación superior que sea un servicio unilateral, sino que se está sirviendo también para proseguir el desarrollo de la propia nación de estos instrumentos. Por tanto, el criterio limitar la inscripción está siendo sustituido por el criterio dar la mejor educación posible al mayor número posible de estudiantes. Pese a que en términos relativos la cantidad de estudiantes universitarios es muy grande, relativos con respecto a la capacidad de las instituciones, en términos relativos a la necesidad del país es todavía muy corto. Con frecuencia se habla de que es un privilegio para el estudiante universitario llegar a la universidad, y esto es rigurosamente cierto. Y se dice consiguientemente que el estudiante universitario tiene obligaciones muy precisas inherentes a ese privilegio. Pero también los universitarios empezamos a ser cada vez más conscientes de que, puesto que tan pocos estudiantes llegan a la universidad, los profesores universitarios, también tenemos obligaciones muy grandes con respecto a ese estudiante. Debemos procurar que salga el mayor número de profesionales de las aulas universitarias. A esto se debe el que una serie de preocupaciones se hayan traducido en acciones concretas, como por ejemplo la creación de la Comisión de Planeación de Estudios Universitarios, que preside y dirige el doctor Francisco López Cámara, distinguido sociólogo mexicano y maestro universitario, y sobre la base de cuyos estudios se podrán ir resolviendo multitud de problemas. También, al propósito de contar con mejores métodos y medios de comunicación, se debe el que la universidad haya incurrido en el uso de la televisión y de las grabaciones, y que haya mejorado y perfeccionado su sistema de transmisión radial, tareas que se han encomendado al profesor Pedro Rojas, quien de la estética ha pasado con una gran pasión a los trabajos educacionales y pedagógicos, sin abandonar sus tareas originales. Yo creo que estas personas que hoy nos acompañan nos pueden informar de los respectivos campos de sus acciones para dar un complemento a lo que Julio González Tejada ha dicho. Muchas gracias, licenciado, por su participación, que tan claramente ha puesto ante nuestra vista brevemente la historia de la universidad en los últimos años. Si el doctor López Cámara fuera tan amable de tomar ahora el hilo de la conversación y ante el problema actual ante el que nos deja el licenciado González Casanova de una población universitaria siempre creciente, de un propósito oficial tanto del gobierno federal como de la universidad en el sentido de no limitar las inscripciones, sino tratar por todos los medios de resolver este problema. La comisión que usted preside, doctor, ¿qué medidas ha propuesto o qué conclusiones saca, por favor? Encantado.
La Comisión de Estudios de Planeación Universitaria fue creada el año de 57 por el doctor Nabor Carrillo, rector de nuestra Casa Máxima, con el fin de estudiar los problemas de nuestra estructura educacional en relación al desarrollo del país, es decir, los problemas creados por el desajuste o desequilibrio entre el crecimiento de nuestra educación por una parte y el crecimiento de nuestro país desde el punto de vista económico por la otra. Digo, sí es cierto que la Revolución Mexicana ha creado una serie de factores favorables al crecimiento de al desarrollo de las posibilidades educacionales en nuestro país. También es cierto que no ha habido una coordinación más o menos estrecha y acertada entre el desarrollo económico de nuestro país, que exige cada día mayores técnicos más especializados y más calificados, y el incremento de nuestra educación. Entonces, la Comisión de Estudios de Planeación Universitaria se ha preocupado por estudiar cuál es actualmente nuestro sistema educacional en el país, incluyendo no solamente a nuestras universidades, sino también a nuestros institutos técnicos. Y por otra parte, cuáles son las necesidades en materia de técnicos y profesionistas que tiene nuestro país. Y en ello un poco interviene lo que decía ya Eliseo González Casanova. Nosotros nos hemos podido percatar en poco tiempo que el problema de la educación en México no es tanto el crecimiento demográfico, que sí es, por la situación actual, una amenaza a las instituciones, sino más bien es la búsqueda de nuevos sistemas de educación, de nuevas formas de difusión cultural que pueda hacer cada vez mayor el número de mexicanos favorecidos por la enseñanza, tanto media como universitaria. Yo solamente podría dar aquí unas cifras. De nuestra población actual, solamente el 15% representa el sector que recibe educación en todos los niveles, tanto primaria, secundaria, etcétera, hasta superior. Y de ese 15%, solamente el 2,5% constituye el núcleo de estudiantes que llegan a niveles superiores. Quiere decir que nuestro país es quizá uno de los más atrasados en lo que se refiere al número de alumnos que llegan a niveles superiores. Y esto, digo, es un problema grave, ¿no? Y por otra parte, nuestro país está creciendo cada día de un modo más fuerte desde el punto de vista económico. Cada vez se crean nuevas industrias, nuevos centros de trabajo que van requiriendo mayores técnicos, más diversificadas en sus materias y mucho más capacitados para manejar y dirigir las nuevas técnicas. Digo, esto hace que se preocupe la universidad, sobre todo, y los organismos de enseñanza superior, por buscar un equilibrio más o menos certero y eficaz entre nuestro sistema actual de educación superior y el desarrollo del país, el desarrollo material del país. Y desde luego tratando de que, siendo nuestra población superior, nuestra educación que estudia a nivel superior es muy reducida, tratar de que esa educación, ese sector sea cada vez mayor, como decía Eliseo González Casanova, buscando nuevas técnicas, nuevos sistemas de educación que permita un número cada vez mayor de profesionistas. Perdone, doctor, que lo interrumpa un momento, el tiempo se nos va. ¿Usted piensa, el organismo que usted preside ha llegado a la conclusión de que es posible resolver este gravísimo problema únicamente por el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza actuales, que corrigiendo errores, logrando un mejor entrenamiento de profesores y mayores exigencias para los alumnos, es posible llegar a resolver este problema, o se impone realmente el ejercicio y la experimentación de nuevos métodos de enseñanza que trasciendan los límites físicos de la universidad? Desde luego el estado de nuestra educación en México es grave y podríamos considerarnos en una situación de emergencia. No es posible, y hemos hecho muchos estudios ya al respecto, tener los recursos suficientes para una educación completa. Entonces se impone, lógicamente, fundamentalmente, la renovación de nuestras formas educacionales. Muchísimas gracias, doctor López Cámara. Quisiera ahora molestar al licenciado Pedro Rojas, al licenciado y profesor,
que realmente es quien está ahorita al frente, como ya hemos señalado, de este nuevo tipo de experiencias para nuestra casa de estudios, a que nos hablase brevemente de las realizaciones que ahorita, que en este momento ya tiene la universidad en este sentido, y más que nada de los planes de inmediata realización futura, tanto en grabaciones como en televisión, como en Radio Universidad. Con mucho gusto. Es obvio de la intervención del maestro González Casanova y del licenciado López Cámara que la universidad piensa, como ellos lo han dicho, en que no es posible resolver los problemas escolares a base de métodos antiguos. Es indispensable introducir, aprovechar los métodos modernos de difusión cultural para llevar a cabo una tarea amplia que responda a necesidades que van más allá de las que se manifiestan solamente a través del estudiantado que acude a la universidad. Aún el estudiantado que acude a la universidad es indispensable que reciba determinadas formas de educación a través de estos medios. No es posible, y en esto no hago más que repetir las palabras del secretario de la universidad, que son las mismas palabras del doctor Carrillo, rector de la universidad, estar creando más aulas y más profesores ante la demanda creciente de educación superior. Es indispensable recurrir a otros medios. La ciudad universitaria ya no es suficiente para albergar a los estudiantes. Los otros medios son el radio y la televisión. Y en todo caso se supone que el complemento del radio y la televisión, a través de los cuales debe de darse una educación básica, los cursos, por ejemplo, generales, o más bien dicho, los obligatorios de la preparatoria, no los optativos, por medio del radio y la televisión, haciendo innovaciones en todo caso en el sistema de exámenes, para que muchas personas puedan seguir los cursos por radio, por televisión y luego acreditar sus materias mediante los exámenes respectivos. Esto poco a poco, en un plan muy general, servirá para llevar una cultura mayor a todos los medios, pero en una forma más concreta servirá para renovar el sistema tradicional que tenemos de aprovechamiento de las lecciones y del examen de ese aprovechamiento. Creo que se abren grandes perspectivas, sobre todo con la televisión, en que la voz, mucho más que en el radio, está respaldada por el énfasis que da la explicación a través de las imágenes del profesor, de las láminas que se pueden presentar, de las películas, de las diapositivas que pueden servir de complemento a la educación. Estamos realmente llamados a desarrollar una gran tarea en este sentido y por eso hemos planteado, a partir de la fecha que será el sábado próximo, un primer curso por televisión, aprovechando los recursos de Telesistema, en que se tratarán los problemas de la juventud desde el punto de vista psicológico. Esto será para llamar la atención sobre problemas básicos del joven estudiante y del joven no estudiante al público en general. Este curso llamará la atención sobre esos problemas y pondrá las bases para que posteriormente se abran cursos de tipo regular a través de sus canales como una obra de la universidad más que necesaria. Muchísimas gracias, licenciado Rojas. Realmente no nos resta sino hacer notar brevemente también que conforme lo han expresado los universitarios aquí presentes, la iniciativa del señor rector de la universidad, doctor Nahor Carrillo Flores, en el sentido de iniciar a la mayor brevedad, sin esperar a la resolución de problemas en un sentido más o menos ideal, sino aprovechando aquellos recursos que actualmente están a nuestro alcance, iniciar, las actividades en la televisión, ya no solo en el campo de la difusión cultural, con programas de teatro, de actualidades universitarias, de cine, como teníamos hasta hace unas semanas, sino con programas de índole estrictamente académica. Esta decisión, refleja claramente la conciencia de todos los universitarios en el sentido de poner cuanto antes toda la voluntad intelectual y toda la cooperación de cuantos profesores forman parte del equipo docente de la universidad al servicio de estas nuevas formas de difusión académica.
Agradecemos a ustedes mucho su atención en este programa y los invitamos muy especialmente a escucharnos el próximo sábado, que será el inicio, el comienzo formal de nuestros cursos académicos. Muchísimas gracias. Efectivamente, recuerde usted que el próximo programa será el principio de un curso de psicología aplicada a cargo del doctor Alfonso Millán. En esta forma, la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una nueva serie de programas, Problemas de la Juventud, con la presencia del licenciado Enrique González Casanova, el doctor Francisco López Cámara, el licenciado Pedro Rojas y Julio González Tejada. Director de cámaras, Jorge Isaac Saldaña. Una producción de Julio González Tejada. Coordinador general, licenciado Pedro Rojas. Doctor Efrense del Pozo, secretario general de la universidad. Doctor Nabor Carrillo, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voz Viva de México son grabaciones de la Universidad Nacional Autónoma que ya tienen registradas las voces de Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer y Artemio del Valle Ariste. Les invitamos para mañana, a las 8 de la noche, por estos mismos canales, a presenciar la función del grupo de televisión del Teatro Estudiantil Universitario. Y mañana a las 11:30 por estos mismos canales, el programa El Cine y la Cultura. Muchas gracias por su atención a este programa de la Universidad Nacional Autónoma de México.